Bueno, hola, ¿cómo están? La idea sería en esta segunda clase, tengo más o menos pensada, serían 5. Sí, ayer subí la primera, esta sería la segunda. Sí, 4 o 5. ¿Sí? Eh, bueno, continuar trabajando, por lo menos vamos a ver si le podemos dar un cierre o si no vamos a quedar ahí al borde de Alfonsín. Eh, en el día de ayer estuvimos comentando sobre esta relación entre el gobierno radical y el actor militar, ¿sí? Ahí hablamos del tema de, bueno, todo lo que hace Alfonsín al respecto, ¿sí? Esto de formar la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, eh, enviar toda la información a la justicia civil. Acá está el tribunal que va a juzgar a los miembros de la Junta, ¿sí? Esa comisión, digamos que compuesta por personas de prestigio, como el escritor Ernesto Sábato, ¿sí? La condena que va a haber, a miembros de la Junta, no a todos, pero a gran cantidad, ¿sí? De miembros de la Junta militar. Y ahí claramente se generó un escenario complejo, muy complejo, ¿no? Para el gobierno de Alfonsín, con lo cual hacía que la verdad que no fuera un gobierno fácil, porque era un gobierno democrático en un escenario complejo, ya que tenía dos objetivos que eran en sí mismo, no quiero decir totalmente contradictorios, pero que eran muy difíciles de conciliar, como de llevar adelante los dos, ¿no? Como que la cosa me lleva a uno o a otro. Y el gobierno de Alfonsín tiene la idea de ir hacia estos dos objetivos en relación al actor militar, estoy diciendo. Por un lado, el tema de, bueno, que acá dice promover, pero en realidad ya los había promovido, el tema del enjuiciamiento por la violación a los derechos. ¿Qué es lo que se juzgaba? La violación a los derechos humanos por parte del actor militar entre 1976 y 1983. Eso era lo que se iba a juzgar. Obviamente no lo de atrás. Se dejaba de lado el tema de los ataques de las organizaciones político-militares como ERP y Montoneros, y se iba a juzgar al actor militar que era el que había ocupado el gobierno, ¿sí? Entonces, por un lado el objetivo, ahí vemos como que el gobierno busca esta cuestión del enjuiciamiento, ¿no? Promoverlo, porque ya sabemos que el presidente no juzga, ¿sí? Pero por el otro, y ahí está lo difícil, era conciliar al mismo tiempo, es decir, que al mismo tiempo, de alguna manera, el actor militar se subordinara, ¿sí? Al poder civil. El poder civil sería el presidente. Es decir, que el poder militar se sometiera al poder civil. Este sería el poder civil, el presidente, ¿no? Entonces, que las Fuerzas Armadas, en lugar de enfrentarse al poder civil o incluso en muchos momentos querer tomar el lugar del presidente, digamos, la idea de Alfonsín es que el poder militar se subordinara, es decir, estuviera abajo, de alguna manera siguiera las órdenes del presidente. Por constitución, el presidente es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Con lo cual, digamos, un golpe de Estado es, digamos, ya una violación a la Constitución en sí misma y es alterar el orden, ¿no? Porque la Constitución dice, primero está el presidente, que es el que elige la soberanía popular, y el presidente, que es el poder civil, conduce a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se pueden mover por sí solas, y mucho menos desplazar a un presidente. Entonces, Alfonsín dice, bueno, tenemos que lograr en la Argentina que el poder militar se someta al poder civil. ¿Sí? No está diciendo eliminar a los militares, sino que estén sometidos al poder civil, porque el poder civil, que es el presidente, lo elige la población. Ahora, como decíamos antes, eso era muy difícil de conciliar cuando al mismo tiempo el presidente, que era el que estaba con esta idea de subordinar a las Fuerzas Armadas, porque eso ya está en la Constitución, no era solo una idea de él, de Alfonsín, dice, bueno, y además quiero promover que esté el enjuiciamiento.
Con lo cual, ahí el punto era, bueno, ¿qué iba a pasar? Porque decir, bueno, los militares, cuando estos militares comiencen, que están acá abajo, a recibir penas de reclusión perpetua, ¿van a seguir aceptando el poder del presidente o se van a rebelar? En muchos países, sobre todo en la década del 80, ¿sí? Como que en América Latina, como en la década de los 70 se fue hacia golpes de Estado, gobiernos militares, y en los 80 se volvió a la democracia. En la década, ¿no? Algunos el 83, otros el 89, sí, como diferentes años, pero se fue volviendo a la democracia. Y en muchos países los militares como que aceptaron someterse al presidente elegido por el pueblo, no rebelarse, digamos. Lo que pasa es que, ¿qué dijeron? Bueno, Chile era un claro ejemplo, donde el poder militar dijo, bueno, yo soy el poder militar gobernaba Chile. Dijo, bueno, elijamos un presidente por soberanía popular, entonces aparece un presidente elegido popularmente. Yo, actor militar, me someto al presidente, pero la condición es que el presidente no juzgue, como que lo que pasó para atrás ya fue. Si el presidente mantiene eso, joya, listo, yo me someto. En la Argentina no fue así. Alfonsín tenía este doble objetivo de decir, bueno, quiero, el poder militar se tiene que someter al presidente y además quiero promover el tema del enjuiciamiento, ¿no? Por si hay miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron violaciones a los derechos humanos. Claramente el objetivo era muy difícil, lograr los dos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Chile las Fuerzas Armadas se sometieron hasta el día de hoy, ¿sí? No hubo otro golpe de Estado en Chile, pero en Chile no se juzgó nada. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Digamos que a mediados de los 80, dijimos que en el 85 son las penas, ¿sí? En el 85 son las penas, ¿sí? Y lo que terminó sucediendo, ¿sí? Tiempo después, es que, digamos, la justicia civil, ¿sí? Voy a cambiar ahí la justicia civil, ¿sí? Se continuó investigando la violación a los derechos humanos, ya no digamos, de los altos mandos militares, es decir, los que están arriba de la pirámide, sino también de los cargos más medios, ¿no? De muchos militares que es verdad que no tenían un cargo alto, pero tenían un cargo medio y habían participado o por lo menos investigar si habían participado de la violación a los derechos humanos. ¿No? Como que se comienza a desarrollar como una catarata de juicios, ¿no? Porque los cargos altos ya estaban juzgados y en muchos casos o absueltos, es decir, libres, o encarcelados. Pero continuaban las denuncias sobre otros mandos militares. Y ahí es donde se produce una rebelión del sector militar, sobre todo de estos sectores medios de las Fuerzas Armadas. Ahí fue un gran susto para la sociedad porque realmente se pensó que hoy va a existir otro golpe de Estado, ¿sí? Cargos medios de las Fuerzas Armadas, en algunos casos con la complejidad de que además habían participado de las Malvinas, con lo cual tenían cierto reconocimiento, pero estaban también implicados en la violación a los derechos humanos. Comienzan a estar enjuiciados y ahí se sublevan, como que se rebelan al presidente, como le dicen, bueno, a mí no me importa, como que desconozco tu autoridad, ¿no? Al presidente. Ahí se da, bueno, justamente un levantamiento, concretamente un levantamiento, son militares que toman el control, como que es más simbólico, pero porque son militares que toman el control de un destacamento militar, como de yo diga, no sé, justamente el colegio militar en San Martín, ¿no? Como que yo diga, bueno, los militares ahí toman el control de la zona y prohíben el ingreso y egreso de personas o también de un civil, ¿sí? Como decir, bueno, acá mandamos nosotros, no el presidente. Obviamente que para el resto del país es lo mismo porque sigue funcionando, pero que ya eso pase es como un desconocer la autoridad del presidente, ¿no? Entonces eso sí es grave. Porque supone que el presidente es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. Si el presidente dice ustedes ese lugar lo tienen que dejar, lo tienen que dejar. Y ahí los militares dijeron no. Entonces ahí hubo
En realidad hubo una fuerte movilización popular, la sociedad ahí también había perdido el miedo a las Fuerzas Armadas y en lugar de quedarse en sus casas salió a las calles, ¿sí? Como una manera de apoyar al presidente. Salieron de todos los partidos políticos, no solo el radicalismo, que era el que estaba en el gobierno, sino el justicialismo y otros partidos, todos. Como una idea de, independientemente del partido, bancar al presidente porque era el presidente elegido por el voto popular. Como era una manera, en realidad, de sostener a la democracia. Entonces, la población comenzó a ir a las plazas como una manera de mostrar apoyo al presidente, ¿sí? Obviamente la manifestación más fuerte fue en Plaza de Mayo. Ahí es donde el presidente, Alfonsín, bueno, sale al balcón, hay una imagen muy famosa, acá está en el Power está el video, si a alguno le interesa, donde se muestra al presidente con toda la multitud en la Plaza de Mayo, ¿sí? Bueno, diciendo, bueno, que se había noticiado, digamos, ya tenía información de que había militares que se estaban sublevando, ¿sí? El motivo entonces tiene que ver con este enjuiciamiento, y que, bueno, él quería ir a negociar en persona con esos militares, ¿sí? Entonces, y le dice a la población que se quedara en el lugar, que no se fuera a la casa. Era una manera como de mostrar apoyo también. El presidente va, negocia, y a la noche vuelve, la población todavía seguía en la plaza, y bueno, dice que los militares habían logrado como abandonar esa actitud de tomar el control del lugar y, bueno, habían aceptado la autoridad del presidente. Y ahí dice una famosa frase que es, la casa está en orden, dice, ¿no? Como una, bueno, está, el sistema democrático se sostiene, ¿sí? Esto ya estoy yendo, perdón, acá, ¿sí? Bien, una cosita. Bien, entonces, dado todo ese malestar militar, ¿sí? Después se producen otros levantamientos, ¿sí? Y el presidente en ese momento no lo reconoció, pero luego de ciertas negociaciones con el actor militar, el propio presidente promueve dos leyes, que son la ley de punto final y la ley de obediencia debida. ¿Sí? Ley de punto final y ley de obediencia debida. ¿Sí? La ley, como le indica el nombre de punto final, lo que establecía, fíjense el nombre, como una fecha tope para iniciar, para iniciar juicios por la violación a los derechos humanos entre 1976 y el 83. Da un margen de 30 a 60 días para iniciar los juicios, luego del cual no se podían iniciar juicios por ese tema, ¿sí? Había muchas denuncias que no, estaban las denuncias de la CONADEP, eso por un lado. Hay mucha gente que no había ido a la CONADEP, muchos tenían miedo. Decían, mira, si yo voy a la CONADEP, digo, uy, a mí el militar, o pasó tal cosa con los militares. Un minuto. ¿Brisa? Hola, profesora. ¿Cómo va, Brisa? ¿Todo bien? No hay clase, estoy grabando un video ahora. Ah, ok, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Creí que había, tipo como en todos las clases había, pero bueno, perdón, No, no, profe, no. me voy. No, si tenés dudas, igual estoy grabando, pero te aclaro por las dudas. Pero si tenés dudas, escribime al foro que yo te respondo, ¿dale? Ok, está bien, ¿Perfecto? está bien. Dale, dale, Sí, sí, escribime que yo los veo gracias, hoy profe. mismo. Ok. ¿Dale? Nos No, vemos. no, igual me conectaba, pero si tengo una duda le escribo. Pero igual, bueno, Perfecto. gracias. Buenísimo. Dale, dale, dale. Chao, profe. Dale. Chau, chau, Brisa, nos vemos. Cosas que pasan. Bien, entonces, muchas familias no habían querido denunciar a los militares, ¿sí? Y entonces acá la ley de alguna manera los obligaba, en el sentido, bueno, tenés 30 días, y después de 30 días no lo haces, chau, no, por más que tengas todas las pruebas, no podés presentar una denuncia. Esto a familias desaparecidos no les gustó mucho, sinceramente, porque establecía un límite y que era como una, bueno, lo haces ahora, no lo podés hacer. ¿Sí? Muchos habían vivido situaciones traumáticas, en el sentido de que
la verdad que ir a hacer una denuncia, te expones públicamente, decís a mí me pasó esto, pasó lo otro, ¿sí? Digamos, entonces la ley no cayó bien, sobre todo en la familia de los desaparecidos. Y otra ley muy importante que envía el presidente es la ley de obediencia debida. Ley de obediencia debida, que acá directamente lo que hacía la ley era quitar la culpa de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían recibido órdenes. En el sentido de decir, bueno, no son culpables las personas que hayan cometido un delito, pero que recibieron una orden de los mandos superiores, porque justamente lo que hicieron es cumplir una orden. Una orden que tal vez implicaba violar los derechos humanos básicos de esa persona, ¿sí? Porque, digamos, la pena de muerte, por ejemplo, así como estaba organizada en la Argentina, no existía, ¿sí? Como aplicaron las Fuerzas Armadas. Y el tipo que tiró el gatillo, lo que decía, bueno, ese tipo terminó cumpliendo una orden, así que no es culpable. Sobre todo los militares medios e inferiores que recibieron las órdenes de los militares superiores, esto, violar los derechos humanos, ¿sí? Las torturas, hacer desaparecer las personas, asesinarlas, ¿sí? Bueno, cumplían órdenes. Esto fue una segunda ley que benefició a los cargos medios e inferiores de las Fuerzas Armadas y que también, de alguna manera, hizo que las familias de los desaparecidos no... Pasó algo bastante particular con Alfonsín, ¿no? Que obviamente tuvieron una idea muy positiva del gobierno de Alfonsín con el tema del juicio, y después con el tema de las leyes no lo vieron tan bien, no lo vieron como algo positivo, el tema de la ley de punto final y ley de obediencia debida, ¿no? Fue todo un tema, ¿no? Alfonsín siempre dijo, bueno, que si no daban las leyes, que en realidad no eran, de alguna manera que las dio de mala gana, obviamente no es que él desde que ganó la presidencia quería dar estas dos leyes, las dio porque si no tenía mucho temor de que las Fuerzas Armadas tomaran otra vez el poder, ¿no? Como que dio una concesión, como decir, no es algo que yo quiera, te lo termino dando porque sé que si no te lo doy, el sistema democrático corre peligro, ¿no? Muchas familias desaparecidos lo vieron esto como una renuncia o como pasos, ir para adelante para después ir para atrás, ¿no? Es decir, bueno, hacemos el juicio a las juntas y después damos la ley de punto final, con lo cual se estableció un tope, y después la ley de obediencia al vida, donde directamente determinados miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ser juzgados. Entonces, ahora sí vuelvo a la diapositiva, ¿sí? Acá. Entonces, fíjense que el título era El actor militar y la corporación sindical. Por el otro lado, porque acá está hablando como la relación con las corporaciones, la militar y la sindical. Ya con el tema militar hemos explicado bastante. Del actor sindical voy a ser mucho más simple, ¿sí? Decir que obviamente hay un claro enfrentamiento entre el gobierno y el actor sindical, ¿sí? Es una de las cosas que más se recuerda, como el choque constante que hubo entre el gobierno y el actor sindical. Una gran cantidad de paros, eso es verdad. Y muchos lo que decían es, bueno, es bastante injusto la cosa, porque en realidad la CGT está impulsando paros, no tanto por los trabajadores, sino porque la CGT está cercana al peronismo y el gobierno es radical. Entonces, como que es cualquiera, como que le están haciendo un paro fuerte al gobierno. Imagínense que el paro, entiendo que a veces se dice, uy, bueno, estoy en mi casa, pero en realidad es malísimo, el país pierde actividad económica, ¿sí? Más si hay muchos paros, que los hubo, ¿no? Esa famosa torta de la cola, bueno, es un día que no se produce. Entonces, obviamente eso sería negativo para la economía del país. Entonces hay muchos que dicen, bueno, la verdad que parar la economía de un país porque el CGT es peronista y el gobierno radical es cualquier cosa, porque el gobierno lo eligió la población. La CGT se la tiene que bancar si no le gusta, ¿sí? Esto de extracción peronista, lo cual seguramente haya influido, pero también es verdad que ahí la CGT, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba de alguna manera
mejorar las condiciones de los trabajadores, que se había deteriorado muy fuerte con la dictadura. Eso como primer lugar, como que viene el gobierno democrático y dice, bueno, listo, ya está, vamos a recuperar todos los derechos que se perdieron con la dictadura. Y es verdad que eso abruptamente es muy difícil, pero la CGT lo tiene que pedir porque es la que representa a los trabajadores, ¿sí? Y es verdad también que el plan económico de Alfonsín, eso después lo vamos a terminar viendo, tenía una muy elevada inflación, ¿no? Entonces hacía como que bueno, subían fuerte los precios, entonces la CGT hacía un paro, entonces como hacían paro había aumento de salario y quedaba acá, pero como había otra vez alta inflación, bueno, entras como en esa dinámica de precios y salarios, claro, que hacía que al haber alta inflación, como que los sindicatos constantemente tuvieran que pelear por el salario, ¿no? Sería esto como la segunda idea. La elevada inflación que se genera con los planes económicos del gobierno hicieron que los sindicatos tuvieran como que pelear constantemente, porque si los precios suben todos los días, claro, el aumento del sueldo que me diste hoy, capaz en 3 meses ya no me sirve. ¿Sí? Entonces el sindicato a los 3 meses tiene que hacer bardo otra vez. Y volvió a haber inflación, entonces a los 3 meses otra vez, ¿sí? Y ahora van a ver los números, que eran muy elevadas la inflación, ¿sí? Entonces ahí hubo como una relación tirante, muy tirante entre el gobierno y la corporación sindical. En conclusión, lo que podemos decir de esta relación entre el gobierno y el actor militar es, ¿qué encontramos en común? Encontramos en común una idea de un gobierno en los dos, ¿sí? Tanto el gobierno del actor militar como el gobierno del actor sindical. ¿Qué vemos en común? Vemos en común un gobierno radical, que avanza y, digamos, tiene una impronta como de querer modificar, por ejemplo, con el actor militar, con el tema de los juicios, dice, bueno, yo tengo esta idea, entonces voy para adelante, pero que frente al enfrentamiento que le plantea, por ejemplo, el otro, en este caso el actor militar, el gobierno de alguna forma retrocede, ¿sí? Como que termina cediendo, ¿no? Con el actor sindical sucedió lo mismo. El gobierno, yo no lo expliqué todo porque no tiene sentido, pero el gobierno envía una serie de leyes que de alguna manera alteraban el poder de los sindicatos, la organización sindical. Los sindicatos confrontan, como que el gobierno frente a la confrontación retrocedía, ¿no? Como decía, bueno, yo quiero cambiar esto. Cuando quiero cambiar esto, el otro dice, no, yo no estoy de acuerdo, y avanza, de alguna u otra forma avanza, y entonces el gobierno retrocedía. Muchos ven que eso, por ejemplo, con el actor militar pasó muy claro. El gobierno avanza con el tema del enjuiciamiento, cosa que no se había hecho prácticamente en ninguna parte de Latinoamérica o del mundo. Se hace el juicio, eso no es que no se hace, se dan las penas, los militares comienzan a cumplir las penas, después está la sublevación del actor militar y el gobierno cede. ¿Qué cede? La ley de obediencia debida y la ley de punto final. Con el actor sindical que sucedió lo mismo. El gobierno envía una serie de leyes para de alguna manera alterar el poder sindical, ¿sí? El poder sindical confronta y ¿qué hace el gobierno? Retrocede, ¿sí? Desde el punto de vista económico, que es lo que nos vamos a meter ahora muy rápido, no voy a explicar todo esto porque va a ser muy largo, sí, pero lo que podemos decir desde el punto de vista económico, acá sería el eje económico, el gobierno tiene como 3 etapas, una primera, una segunda que es más larga y una tercera. La primera, que es la que voy a reducir en 2 palabras, digamos que el gobierno de Alfonsín nombra un primer ministro de Economía, que va a ser Grispun, que tiene una orientación más keynesiana, ¿sí? Más de orientación keynesiana, y que lo que buscaba era un plan típicamente keynesiano de aumento de la demanda, por un lado, y de recomposición de los salarios, por lo cual ahí busca como aumentar la demanda, decir, bueno, hay que aumentarle el salario a los trabajadores para que vayan a consumir, etcétera, etcétera. Y la otra cuestión muy importante es en relación al tema de la deuda externa, que era elevadísima. Que lo que plantea él, la propuesta de Grispun es reunirse, ¿sí? Con otros países, ¿sí? Primero, investigar el tema de la deuda, ver realmente cuánto debía la Argentina, ¿sí? Y lo más importante, una de las propuestas más importantes es juntarse todos los países que tenían una elevada deuda externa y negociar todos juntos con, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Como una forma de presionar. Es decir,
Por ejemplo, decir, bueno, che, me están cobrando una banda de tasa de interés, ¿sí? Quiero que me la bajen. Una cosa es si eso lo propone Argentina solo. Ahora, otra cosa es si se junta Argentina, Brasil, Colombia, México, ¿sí? Muchos países, Ecuador, Perú, Bolivia, todos esos juntos van y dicen, che, mirá, o nos bajás o no te paga nadie. Nos bajás las tasas de interés o no te paga nadie. Como que eso era la idea de formar lo que se llama un club de deudores, ¿no? Como negociar la deuda desde ese lugar. Entonces, perdón, ahí. Entonces, era un ministro de orientación keynesiana y lo que buscaba en relación a deuda externa era formar un club de deudores y negociar. Obviamente era una postura más confrontativa, ¿no? Como porque el otro no le iba a gustar nada que le vengan a negociar todos juntos, ¿sí? Digamos, los bancos externos, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, mucho esta cuestión de que se juntaran y vengan a negociar todos juntos no le gustaba. Alfonsín en un momento lo sostiene al ministro, que tenía esta postura más confrontativa, pero después pasa que había algunos problemas en relación al plan, ¿sí? No da buenos resultados, ¿sí? Comienza un poco a subir la inflación y lo reemplaza, ¿sí? Y ahí va el segundo momento. El segundo momento es el más importante, ¿sí? Cuando se nombra a Juan Zurruil, ¿sí? En el Ministerio de Economía, fíjense, 85-89, Alfonsín había arrancado el 83, así que ahí estaba antes lo de Grispun. Zurruil larga un plan bastante particular, se denominó el Plan Austral, el plan de él. ¿Por qué el Plan Austral? Porque él plantea que, bueno, una de las medidas era el cambio de signo monetario, ¿sí? El cambio de signo monetario, eliminar el peso e introducir una moneda que era el austral. ¿Por qué el cambio monetario? Bueno, entre otras cosas porque es verdad como que pasa con economías de alta inflación. Algo así nos está pasando ahora en la Argentina. Que al ser tan elevada la inflación también es, imagínense que en ese momento los medios electrónicos de pago circulaban muy poco, la mayoría se pagaban billete efectivo, con lo cual era un lío, ¿sí? No sé, no sé, capaz un chicle salía 50.000 pesos. Claro, como fue aumentando, entonces era todo, y es un chicle, imagínense lo que era una casa, ¿no? Entonces, lo que se hace es como quitar el peso e introducir una moneda nueva, ¿no? Como que yo diga, bueno, ¿cuánto vale un chicle ahora? 50.000 pesos, ¿no? Pongamos en ese momento. Bueno, ese 50.000 pesos lo hacemos equivalente a 5 australes. Entonces sacas un billete de 5 australes, ¿no? 50.000 pasa a valer, entonces el chicle que antes valía 50.000, ahora vale 5 australes, ¿sí? Como que le quita ceros a la moneda en realidad. Juan Zurruil impulsa un plan austral. No voy a explicar todo el plan porque es muy complejo, ¿sí? Pero es un plan que introduce algunas medidas de, digamos, más de corte liberal y otras más heterodoxas, ¿sí? ¿Le acuerdan que decimos ortodoxas cuando hablamos del liberalismo? Más heterodoxas, más de tipo no liberal, puede decir keynesiana de alguna forma, ¿sí? Era como un mix de políticas, ¿sí? Solo por nombrar algunas. Por ejemplo, introduce el congelamiento de precios, ¿sí? Servicios públicos, ¿sí? Y el congelamiento de salarios. Precios y salarios, los congela. Bueno, eso no es liberal, ya sabemos. Entonces es una medida más de tipo heterodoxa. Ahora, en materia de política fiscal, ¿sí? ¿Se acuerdan esto de emitir billetes, emitir pesos? Ahí corta, que eso es una medida bien liberal, porque dice, la inflación es fruto de la emisión monetaria descontrolada. Es un Estado que imprime plata para pagar aumento de salario, imprime plata para... Les recuerdo que en ese momento, es un dato muy importante la mayoría de los servicios públicos estaban en manos del Estado, ¿sí? La luz en manos del Estado, el gas en manos del Estado, transportes en manos del Estado, canales de televisión en manos del Estado, aerolíneas en manos del Estado, ¿sí?
el Estado tenía un montón de empresas, ¿sí? Que brindaban servicios, ¿sí? Bueno, obviamente además de escuelas, hospitales, ¿sí? Entonces, financiar todo eso a veces el Estado imprimía. Y la visión de Zurruil era que eso era lo que generaba alta inflación, que eso era un corte bien liberal. Entonces, por ejemplo, ahí introduce una política monetaria y fiscal severa. Es decir, vamos, ¿por qué dice monetaria y fiscal? Porque dice, bueno, monetaria porque yo voy a imprimir poco, y fiscal en el sentido de decir, voy a gastar de acuerdo a lo que me entre. ¿Sí? No es que era lo que no pasaba antes, ¿no? El Estado gastaba más de lo que entraba. Y si a vos te entra poco y gastás mucho, ¿cómo hacía el Estado? Imprimía. Ingresaba poca plata, pero gastaba mucho. Y uno dice, bueno, ¿dónde saca la plata? Imprimía. Entonces él dice, no, yo voy a gastar de acuerdo a lo que entre. ¿Sí? Pero fíjense que es bastante heterodoxo, es bastante ortodoxo y heterodoxo a la vez, porque introduce la política monetaria con el congelamiento de precios. ¿Sí? Bueno, acá está esto, decíamos, el cambio de signo, el cambio de moneda y tipo de cambio. ¿Sí? Es un plan que contó incluso con... Zurruil busca el apoyo del gobierno norteamericano, del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Ahí cambia la postura de Greenspan. ¿Se acuerdan que era como más confrontativa con el sector externo? Zurruil dice, no hay que pelearse con el sector externo, hay que pagarles y hay que tener buena relación. Entonces, él, de hecho, para presentar su plan económico, antes se lo presenta al Fondo Monetario, que acá hay un extracto de cuando él se lo presenta, ¿no? Se lo presenta al Fondo Monetario y al gobierno norteamericano, y como que si ellos daban el ok, Zurruil avanzaba con el plan, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Como que hay una postura más de negociación y de acuerdo con el Fondo Monetario y con el gobierno norteamericano, ¿no? El plan de Zurruil, el plan austral, lo recuerdo que era el austral porque era la moneda, tuvo una primera etapa exitosa, ¿sí? Donde incluso logra bajar la inflación y que haya cierta actividad económica, ¿sí? Pero desde el 86 el plan empezó a ir mal, ¿sí? Dos cosas afectaron mucho el plan. Una cuestión interna que tiene que ver con, bueno, una que no dice ahí, pero con que, no, sí, no sería interna, sería externa. Una cuestión interna tiene que ver con una serie de como inundaciones en la región pampeana, que sabemos que es la fuente de dólares para la Argentina, ¿sí? Eso afectó mucho al agro, entonces Argentina ahí se limitaron las exportaciones, que es lo que genera dólares, ¿sí? Y por el otro lado, al mismo tiempo, la suba de las tasas de interés del gobierno norteamericano, ¿no? Como que las tasas de interés de la deuda seguían subiendo, lo cual hacía muy difícil afrontar los pagos de deuda externa, ¿sí? Otra cuestión, la vuelvo a reiterar, es que continuaban bajo el precio de los productos agropecuarios. No solo que la pampa húmeda se inunda, sino que además lo que la Argentina exportaba había bajado de precio, ¿sí? Eso va a ser muy difícil para el gobierno. Imagínense que ustedes tienen que pagar un crédito en dólares, que la tasa de interés se va subiendo, y ustedes que generan dólares con la producción de la pampa, está inundada, y además lo poco que podés vender te lo pagan poco. Como que es una situación muy compleja. Entonces el gobierno ahí comenzó a hacer ciertas concesiones en la política de ingresos y precios. Es decir, un punto fue que el gobierno comenzó a ceder, esto que decíamos como que busca cambiar y después cede, comienza a ceder en permitir aumentos de precio, permitir aumentos de salarios, y ahí es donde se comienza como a descontrolar el plan. Después vamos a ver cómo termina, lo vamos a ver con números y se van a dar cuenta, ¿sí? Sí está claro que lo que había existido en la Argentina era como una reorganización del sistema capitalista, y eso en los 80 comienza a ser claro, muy claro, ¿sí? Perdón. Comienza a ser muy claro esa reorganización del capitalismo en la Argentina, ¿sí? ¿En qué medida? En que se continúa con lo que estableció la dictadura. Por eso decíamos que los cambios que introduce la dictadura no se modifican,
después de la dictadura, sino que continúan. Nosotros vimos esto que parece difícil, esta frase de transformación en el modelo de acumulación capitalista en Argentina, en realidad no es más que un capitalismo agrario con el modelo agroexportador, con cómo acumula la oligarquía, con la producción agraria. ¿Qué pasa después? ¿Cómo acumulan los sectores capitalistas? Con la industria. Un modelo más de capitalismo industrial. Pero ya sabemos que con el 76 ese capitalismo con base industrial se modifica, ¿no? Entonces, en realidad lo que se va modificando es el tipo de capitalismo. Digamos, Argentina obviamente no abandona el capitalismo, lo que se va modificando es el tipo de capitalismo. Y lo que se va modificando es el sector dominante de la Argentina, ¿no? Esto ustedes me imagino ya lo tienen claro. En 1880 era esa burguesía terrateniente que en Cuarto hemos nombrado un montón. A partir del ISI, bueno, una burguesía que ya tiene cierto capital impuesto en la industria. Bueno, eso, ¿qué va a pasar del 76 en adelante? Bueno, se modifica el sector dominante, ¿sí? ¿Cómo se modificó entre antes y después de 1930, ¿no? 1930, para acá tengo a la burguesía terrateniente y para acá más que nada el industrial, ¿no? No es que desaparece esta, pues no desaparece, pero hay como una modificación. Bueno, ahora sería lo mismo del 76 en adelante. Lo nombramos acá porque en realidad en los 80 eso continúa, se hace en realidad más visible, ¿sí? Por eso es que tenemos que, y diría hasta el día de hoy, en líneas generales, más o menos este es el mapa hoy de la Argentina, ¿sí? Nosotros hemos hablado históricamente de las corporaciones, ¿sí? Eso lo hemos nombrado mucho, y dos que hemos nombrado mucho, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, pero como se modifica el sector dominante en la Argentina, repito, no es que estas desaparecen porque existen hoy y tienen mucho poder las dos, pero comienzan a sumarse otras. En muchos casos son miembros que participan, porque acá y en otro, ¿no? Surgen otras corporaciones, como por ejemplo el Consejo Empresario Argentino, que actualmente se llama Asociación Empresaria Argentina, ¿sí? Bueno, acá hay algunas características, ¿no? Que es, bueno, promotora de la ideología liberal. Una muy importante está alrededor de IDEA, seguramente la han escuchado, a los que les interesan las cuestiones sociales, que hace como están en los diarios, todo es otra, sí, corporación muy importante. Es una organización, fíjense, de empresarios conformada por más de los 400 mayores empresas del país, ¿no? Comunidad está englobada en las 400 empresas más importantes del país. El sector dominante, entonces, ¿cómo lo podemos resumir? Como dos cuestiones. Grupos económicos nacionales, ¿sí? Grupos económicos nacionales, por un lado, ese sería uno, con empresas de propiedades de un conglomerado extranjero, como con grupos extranjeros, ¿sí? Hay grupos económicos extranjeros que obviamente invierten en la Argentina, como que esos serían los sectores dominantes en la actualidad en la Argentina, ¿no? Repito, empresas propiedad de un grupo económico nacional, sino un grupo económico argentino, ¿sí? Un grupo económico argentino y grupos económicos externos. Que era el nacional, acá tiene una definición, yo ya lo expliqué, generalmente era el que dominaba una actividad económica, a partir de ahí comenzó a ganar mucha plata, ¿sí? Porque manejaba una actividad económica, a veces era monopólica, la manejaba él solo, y a veces no, pero era predominante, ¿no? Como que yo diga, bueno, maneja el 70% de la actividad, ¿sí? Yo me acuerdo, nombré el caso del grupo Fortabá, una productora de cemento. Había otros, sí, pero gran parte del negocio del cemento de la Argentina lo manejaba Fortabá. Entonces, domina una actividad y obviamente después comienza a acumular tanta plata que comienza a poner plata en otras actividades, no es que solo a esa. Esa es la principal, la productora de cemento, ¿sí? Y después tengo empresas extranjeras, conglomerados extranjeros que invierten en la Argentina. Como que ahí estaría el sector dominante argentino hasta la actualidad.
a lo largo de los 80 se va dando una fuerte concentración económica y centralización del capital en el sector. ¿Qué pasa en la industria, digamos? Esto sería más que nada, por eso manufacturero. En realidad lo que van pasando es que van quedando pocas empresas muy grandes. Pocas empresas muy grandes. Como que se va dando un proceso de concentración económica. Esto muchos lo plantean hasta el día de hoy, y aquellos, digamos, que no son liberales, plantean que acá hay una cuestión de la inflación, ¿no? Claro, como una empresa, por ejemplo, los lácteos la manejan una empresa, que es la Serenísima, que en realidad es de un grupo, Serenísima es la marca, ¿sí? Como que maneja el negocio de la leche prácticamente, entonces hace lo que maneja el mercado. Hay otras leches, sí, vos vas a día y tenés otras, pero muchas veces primero son del mismo grupo, por más que tenga otra marca, y tiene muy poco, no hay una real competencia. Entonces el tipo con los precios hace lo que quiere, ¿no? Este proceso de concentración de mercados, ¿sí? Arranca con la dictadura y en los 80 se va haciendo cada vez más fuerte, ¿sí? Estos son, por ejemplo, nombres de grupos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, bueno, Bungibor, fíjense, tenía 60 empresas, 63, 87 y 92, ¿no? Como el grupo fue creciendo, ¿no? Arcor, 5, 20, 31, ¿sí? Bridas, que existe hasta el día de hoy, está 4, 43, 52, 58. Arrancando de 4. Fíjense cómo se va concentrando, ¿sí? Toda, digamos, cómo estas empresas van comiéndose a otras, ¿no? Entonces, sí, casi que vamos a la parte final, ¿sí? A la parte final no sé si voy a llegar, pero bueno, vamos a ver. Sí, vamos a llegar. A ver, hoy o en el próximo video ya terminamos, ¿sí? El fin de la ilusión. Está claro que a fines de los 80 el gobierno de Alfonsín comenzó a fines de los 80 como en un túnel oscuro. Porque se fueron como juntando un montón de problemas que cada uno ya era dificilísimo, cada uno, y encima se le juntó. Digamos que a fines de los 80, ¿sí? A fines de los 80 quedaba como medio en el aire la cuestión militar, ¿sí? Si bien se había dado la ley de obediencia de y punto final, ¿sí? Por ejemplo, había militares que, sobre todo los militares de la Junta, seguían presos, porque lo que decía la ley de punto final y de obediencia de vida eran los cargos medios e inferiores. Los cargos superiores seguían cumpliendo pena. Por ejemplo, me refiero a Videla, a Macera, no es que quedaron sueltos, estaban ya cumpliendo pena. También el presidente, obviamente lo que había planteado es hacer algo con los militares que se habían levantado contra el presidente, porque también es verdad que vos como presidente, al tipo que se levantó contra vos, ¿qué le decís? Ah, está todo bien, listo, te doy las leyes, andate a tu casa. No. Esos tipos sí, porque en esos levantamientos, por ejemplo, también murió gente. Entonces muchos fueron a cumplir penas. No por la violación a los derechos humanos, sino por haberse levantado contra el presidente. Entonces, entre que los militares de cargo alto estaban presos y algunos militares estaban presos por el tema de los levantamientos, comienza a haber como mucho ruido militar, como que se iba a venir un levantamiento o un golpe, ¿sí? Estos fines de los 80, primero. Segundo, vamos con este. El presidente, el segundo punto sería que el presidente pierde consenso en la sociedad. Esta idea de, bueno, primero, que se acuerdan que decían, bueno, primero avanzo para transformar algo y después cedo, ¿sí? Con el actor sindical, primero, bueno, voy a transformar el actor sindical porque tiene cosas que no me gustan y después cedo lo que me piden. Con el actor militar, hago que, bueno, impulso los juicios, todo, pero después le doy la ley de obediencia y punto final, es decir, cedo lo que me piden. La gente eso mucho, como que no quedas bien con uno ni con el otro, ¿no? Como que vas perdiendo apoyo. Entonces tenemos la cuestión militar, la pérdida de consenso de la civilidad. ¿Te acuerdas que dijimos que uno de los apoyos que tenía Alfonsín era el de la civilidad? ¿No? Como que esa parte de la sociedad que lo apoyaba.
¿sí? Eso a principios de los 80, ya acá estamos al final de los 80, ¿no? Y a fines de diciembre del 88, ya prácticamente 89, se produce el levantamiento militar en Villa Martelli, bueno, cerca de donde está el colegio, ¿sí? Un fuerte levantamiento militar. Eso dejaba claro que la cuestión militar, cuando hablamos de la relación con las corporaciones, no estaba resuelta en la Argentina. Como que esa relación entre poder civil y poder militar no estaba resuelta, porque el actor militar no se sometía al poder civil. Entonces, ya tengo un gran problema, que es poder civil y actor militar, esa relación. El segundo gran problema era lo económico. El plan de Surruil comenzó a tener problemas. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, bueno, quiero congelar precios, congelar salario. Y bueno, dijimos primero el problema de que no generaba dólares. Además, tenía que pagar deuda en dólares, que las tasas de interés subían. Eso por un lado. En relación a los pesos, dijimos que comienza a ceder en relación a aumentar, a permitir aumento de precio, aumento de salario, y ahí el plan se comienza a descontrolar, porque una vez que permitís una cosa, tenés que permitir la otra, y ahí se descontrola todo, ¿no? Es decir, por ejemplo, vos permitís un poquito de aumento de salario, y entonces el empresario te dice, sí, bueno, pero yo entonces te voy a aumentar los precios. Que también es verdad que a veces lo puedo aumentar hasta acá, y a veces ¿qué es lo que termina pasando? Como se me permitió un aumento de salario acá, el empresario aumenta hasta acá. Y ahí es donde se descontrola todo, porque ahí entonces el tipo pide aumento de salario otra vez para acá y ahí se descontrola todo. ¿Qué es lo que termina sucediendo? ¿Sí? El plan se termina descontrolando y ahí se termina descontrolando fuertemente todas las variables económicas. ¿Sí? Imagínense un escenario de caos. Ahora lo van a ver en números. ¿Sí? A principios del 89, ¿sí? Fíjense que ya terminamos, porque acá termina. A principios del 89, no sé si voy a llegar ahora, pero bueno, vamos a avanzar todo lo que se pueda. A principios del 89 ya teníamos un problema central que era la cuestión militar y un problema serio que era la cuestión económica, ¿no? Se suspenden, así no lo movemos, se suspenden los créditos de organismos internacionales. Muchos organismos dicen, no ven como que la Argentina en materia económica estuviera caminando, entonces le dice, no, pará, yo así más dólares no te doy, ¿sí? Se frena la ayuda externa, los préstamos en realidad externos, se acelera la fuga de divisas, los dólares que estaban en la Argentina se comienzan a ir, ¿sí? Comienzan a bajar las reservas del Banco Central, el gobierno ahí comienza a devaluar fuertemente la moneda, ¿sí? Comienza a devaluar el tipo de cambio, como se va quedando sin dólares, comienza a devaluarse la moneda, ¿sí? Como que yo diga, los dólares ahora se están yendo, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir el gobierno? Bueno, listo, devaluamos. El que quiere un dólar ahora tiene que pagar, creo que está 150, ¿no? Y pongamos que ahí los dólares se van. Bueno, listo, devalúo. Entonces, el que se quiera llevar un dólar va a tener que poner 300. Entonces, hay muchos, van a decir, no, pará, 300 mangos no puedo comprar un dólar, si es mucha plata. Pero ahí el gobierno que hizo, pegó un fuerte salto devaluatorio, se fue de 150 a 300. Hay una fuerte devaluación de la moneda, ¿sí? Y esto cuestiones que fíjense que ya la vimos en el 82, ¿se acuerdan? Con Martínez de Oz. La fuerte devaluación, ¿sí? Había mucha inestabilidad, mucho temor en la población y también la crisis del 29, me acuerdo, los que tuvimos en cuarto, ¿sí? Comienzan las personas a retirar la plata del sistema bancario, ¿no? Es decir, bueno, ante situación media inestable, ¿dónde quiero tener la plata? En mi casa. Y ahí es donde finalmente se termina descontrolando el tipo de cambio, ¿sí? Descontrolando el tipo de cambio. Entonces yo decimos, bueno, se fue a 300 y bueno, igual los dólares se te van yendo, menos que antes, pero se te van yendo, entonces se te comienza a descontrolar el tipo de cambio. Ya no es que lo devaluás vos porque querés, sino que ya se te descontrola, ¿sí? Entonces, ese descontrol del tipo de cambio se trasladó a precios, ¿sí? Porque obviamente, esto ya también lo expliqué, si el dólar pasa de 150 pesos a 300, si yo vendía algo de un dólar, lo vendía a 150, porque ¿cuánto valía un dólar? 150. Ahora, si un dólar vale 300, yo mi producto que vale un dólar lo pongo a 300.
el agravante argentino, que esto también lo expliqué, es que muchos precios siguen al dólar por más que no estén atados al dólar. Fíjense lo que fue la inflación de ese momento. Argentina, esto está en un año. La Argentina este año va a tener un 35 por ahí, que es muy alta. En el año 82, 209 en el año 82, la guerra de Malvinas. 483 en el año 83, 688 en el año 84, 300, acá fíjense cómo baja, esto es con el plan austral, el primer año, los primeros 2 años, cómo funciona, luego baja a 81, ¿sí? Y esto que decíamos del descontrol, fíjense cómo se pasa, cómo el plan austral funciona los primeros 2 años, fíjense cómo baja acá, 85, 86, 87 baja, no, 87 ya empieza a subir, 88 sube y fíjense lo que es el 89, 3000% de inflación. Claramente es un escenario como de descontrol, ¿sí? Es verdad que en los países, que es también como se tiene que mirar la inflación, en otros países de América Latina también había elevada inflación, miren lo que son los números, ¿sí? Algunos más, otros menos. Por ejemplo, Perú tiene un 7000, un 2000 en el año 89, Brasil tiene un 1800, ¿sí? Son inflaciones elevadas, ¿sí? Pero bueno, el caso argentino es una inflación alta, ¿sí? Eso es un descontrol, o sea, es una hiperinflación, ¿sí? Eso es obviamente un descontrol de la economía, un 3000% de inflación. De hecho, si lo hablan con sus padres se van a acordar que los precios subían en el día, porque si no, con un 3000% de inflación aumenta por día, básicamente, ¿sí? Y tal vez varias veces en el día. Hace un descontrol en la economía, genera algo terrible, porque imagínate, no sabes cuánto valen los precios, ¿sí? Y eso además de la cuestión militar. Entonces, ¿qué termina sucediendo? El descontrol económico, ¿sí?, hace que Alfonsín decida adelantar las elecciones que se tenían, que dijimos, dar en octubre. No se dan en octubre, sino que se dan antes, se dan en mayo, ¿sí? Dice, no, y Alfonsín se da cuenta que no, hasta tenía el riesgo de no llegar al fin del mandato, que era un año, porque ya era el año 89, ahí tenía que haber elecciones, pero adelanta las elecciones a mayo del 89 y en mayo del 89 triunfa el peronismo, ¿sí? Con la fórmula Menem-Duhalde. Menem-Duhalde frente a Angelos Casera, que era el del radicalismo, ¿sí? Las elecciones se dan en un contexto del tema militar, del descontrol económico. Piensen lo que es un 3000% de inflación, ¿sí? Sube por día. Los negocios obviamente no ponen precio porque es un lío, ¿sí? Lo que valían las cosas, ¿no? Capaz un paquete de azúcar valía 100.000 pesos, ¿no? Y uno tenía que ir con los billetes, un descontrol. Imagínense lo que es, no sé, un alquiler o programar un viaje, era muy difícil, ¿sí? La verdad que era un descontrol. Entonces tenemos la hiperinflación, el problema militar y toda la crisis social, porque, digamos, eso, nada, hubo robos, hubo saqueos a los supermercados, porque es verdad que incluso bueno, acá hay un solo nombro nada más que un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, el kilo de pollo antes de la inflación, de la hiper, valía 27, y en 3-4 meses, no estoy diciendo en 10 años, en 3-4 meses pasa el mismo kilo de pollo a valer 580 pesos. De 27 australes, ¿por qué eran australes? Perdón. Solo un ejemplo. De 27 australes a 580 australes. Está claro que los salarios habían subido, y ahí era donde entraba, lo decía yo, los sindicatos que peleaban, pero claro, nunca ni llegaban a empatar, ¿sí? En realidad lo que pasó con el salario real, fíjense acá hay un número, es que cae un 30%. Esto también va con la idea de que en la hiperinflación es verdad que perjudica a gran parte del país, pero generalmente a veces hay alguno que saca beneficio, porque si yo tiro muy para arriba los precios y hay productos que se van a seguir vendiendo. El problema es que aumentando fuertemente los precios, sobre todo el precio de los alimentos, que son productos tan esenciales, había población que no llegaba a comprarlos ya directamente. Repito esto, miren, fíjense, pasa de 27 a 580. Y en ese contexto donde se dan robos, saqueos a los supermercados, y ahí es donde el presidente decide adelantar la elección a mayo del 89 y triunfa Menem y Duhalde, ¿sí?
se da el adelantamiento a la transferencia del poder, ¿sí? Porque el cambio de mando era en diciembre y se adelanta para julio. Bien. No importa esa pregunta, con eso ya está. Bueno, gente, nos vemos. Arrancamos, nos quedarían 2 o 3 videos como mucho con el gobierno de Menem y ahí estaríamos, ¿sí? Abrazo grande.